¿Qué tal, estimados estudiantes? Vamos a revisar los problemas que teníamos del taller número 2 para ver si queda alguna duda del mismo. Vamos a ver el caso del problema número 1. Vamos a ver primero los problemas. Dice que una pelota rueda desde la azotea con un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal, como se ve en esta imagen, y cae rodando por la orilla con una rapidez de 5.00 metros por segundo. Y nos da la distancia desde ese punto hasta el suelo, que es de dos pisos, equivalente a 3.50 metros cada uno, así que en total 7 metros, ¿verdad? De altura. Y nos hace las siguientes preguntas. ¿Durante cuánto tiempo está la pelota en el aire? Es una de ellas. La otra es a qué distancia de la base de la casa cae la pelota. Será una distancia horizontal. Y la última es cuál es su rapidez justo antes de que haga contacto con el suelo. Ok. Una de las cosas importantes aquí es las velocidades iniciales. Fíjense que para este caso nosotros comentábamos de que para trabajar en los ejes X y Y nosotros debemos colocar las componentes tanto de X como de Y. Si yo tengo el ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, yo voy a tener que la velocidad inicial de X va a ser 5, que es la velocidad inicial por coseno del ángulo, y la velocidad inicial de Y es 5 por seno de 30 grados, ¿sí? Que es el ángulo. Este ángulo es opuesto por el vértice, por eso es que nosotros tenemos que aquí es 30 grados. Aquí, si nos fijamos, esta línea azul corresponde a la velocidad inicial. Entonces tenemos que en este caso la velocidad inicial sería 4.33 metros por segundo hacia la derecha y la velocidad inicial de ella sería 2.50 metros por segundo hacia abajo. Ok, tenemos esto que es muy importante. Para X y para Y nosotros tenemos bueno, tenemos las velocidades iniciales, pero tenemos esta fórmula. Fíjense que para X solamente tenemos una fórmula porque no tenemos aceleración. Y para el caso de Y tendríamos las tres fórmulas estas que hemos utilizado nosotros en clase, donde tomamos en cuenta la aceleración, que ya sabemos que en este caso va a ser la gravedad. ¿Sí? Entonces es importante. Lo otro es recordar que, por ejemplo, para los casos de nuestros vectorialmente, si colocamos en positivo o negativo, para el caso de X, nosotros tenemos que X va a ser positivo hacia la derecha, y en el caso de Y, nosotros podemos colocar aquí en este caso Y positivo hacia arriba. ¿Sí? Bien, tenemos entonces las ecuaciones. Recuerden que tenemos estos valores ya, los colocamos hace un rato. Así que aquí, para Y, nosotros conocemos la Y inicial, que es de 7 metros. Y final sería 0. La velocidad inicial ya la conseguimos, ¿verdad? La encontramos menos 2.50 metros por segundo y la velocidad final en Y no la sabemos ni tampoco el tiempo. Y la aceleración, como dijimos, es menos 9.81 metros por segundo al cuadrado. Tener cuidado con este signo aquí de negativo. Hay que colocarlo. De esa velocidad, la dirección de esa velocidad hacia abajo. Dijimos que estamos colocando positivo hacia arriba. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. De la ecuación 4, nosotros podemos entonces despejar la velocidad final de ella. Coloqué en color azul cómo está despejada esa ecuación en función de la velocidad final. Al colocar esos resultados, tenemos que esa velocidad final en Y me da menos 12.0 metros por segundo. Y de la ecuación 3, entonces, despejando, que aquí lo coloqué en azul, como encontramos la velocidad final en Y, yo puedo encontrar el tiempo, ¿verdad? Que me da positivo. Recuerden que era menos la velocidad inicial. La velocidad inicial, como es negativa, aquí este menos por menos da más. Así que sería menos 12 más 2.50. Hay que tener un poco de cuidado en eso. Así que aquí encontramos el tiempo. En el caso de la ecuación número 1, yo tengo que la posición final para el caso, la distancia es horizontal. Recuerden que es la distancia esa distancia a la que nos piden realmente de la base sería
esta distancia en X. Fíjense, yo tengo aquí que esta es mi X inicial y esta es mi X final, ¿no? Entonces esa X final sería la distancia. Como ya yo tengo el tiempo, yo simplemente coloco la velocidad inicial en X, que recuerden que la habíamos encontrado. Fíjense, aquí habíamos encontrado esa velocidad inicial en X y la multiplicamos por ese tiempo. Esa distancia nos da entonces 4.19 metros. Esa sería la segunda respuesta. Y nos pide también encontrar la rapidez antes de tocar el suelo. Bueno, la rapidez es la magnitud de la velocidad, pero ¿qué velocidad? ¿La de X y la de Y? Ninguna de las dos. La velocidad total. La velocidad total es la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Entonces, recordemos algo, la velocidad final en X va a ser la misma que la inicial, la velocidad en X se mantiene constante. Entonces tendríamos que la velocidad final total sería la velocidad en X, que es 4.33 al cuadrado, más la velocidad final en Y, que habíamos encontrado nosotros que era de 12. Aquí, sí, ciertamente era negativo, pero lo que les había comentado, que todo número negativo al cuadrado da positivo y podemos colocarlo aquí de esta forma. Al encontrar el cálculo, entonces tenemos que esta sería nuestra respuesta. Fíjense, entonces tenemos que todo lo que está marcado dentro de la cuadrícula serían entonces las respuestas de nuestro taller, de ese problema. Bien, vamos entonces al siguiente. En el caso del siguiente problema, nos dice en la figura un estudiante en una ventana del segundo piso de una residencia ve que su profesora de matemáticas camina por la acera junto al edificio. Deja caer un globo lleno de agua desde 18.0 metros sobre el suelo, cuando la profesora está a 1.0 metros del punto que está directamente abajo de la ventana. Si la estatura de la profesora es de 170 centímetros, o sea 1.70 metros, y camina con una rapidez de 0.450 metros por segundo, ¿la golpeará el globo? Si no, ¿qué tan cerca pasará de ella? Bien, este problema es interesante porque es como si tuviéramos que ver dos problemas en uno. Primero, aquí yo marqué este punto 2. ¿Por qué? Para que le golpee justamente en la cabeza. En el tiempo que esto cae, tiene que ser el tiempo que ella va desde aquí hasta aquí. Y la golpee justamente en la cabeza, fíjense. Así que la estrategia realmente es encontrar antes que nada el tiempo que demora esta bola, este globo, en caer a este punto justamente. Ahí cerca de esa ventana que se ve. Bien, esa sería la estrategia. Aquí lo colocamos. Dice, para este problema empezamos analizando el tiempo en que llega al punto 2 que marqué el globo, ¿verdad? El eje Y. Tenemos que, por ejemplo, la Y inicial es 18.0 metros, la Y final 1.70, no es hasta el suelo, es hasta aquí, hasta la altura de la profesora. La velocidad inicial sería 0 porque se deja caer, la velocidad final no la sabemos. La aceleración es 981 negativo metros por segundo al cuadrado y el tiempo tampoco lo sabemos. La velocidad final no la piden, bueno, no la piden, lo que requerimos necesariamente aquí es el tiempo. Tenemos estas tres ecuaciones que las marqué con 1, 2, 3. Yo tengo que para la ecuación 1, yo puedo sacar el tiempo directamente con una cuadrática. Se puede hacer. Otra opción sería de la ecuación 3 sacar la velocidad final para luego reemplazarla en la ecuación 2. Y fíjense que esto es lo que se hizo aquí. En el caso de en la ecuación 3, se despejó la velocidad final, más o menos, ¿verdad? Tenemos que esa velocidad como va hacia abajo sería negativa, ¿no? Tomando en cuenta lo siguiente, tomando en cuenta que yo tengo que mi eje Y sería positivo hacia arriba, así que esa velocidad nos va a dar negativa aquí. Y de mi ecuación número 2, yo despejo entonces el tiempo, ya una vez encontrada esta velocidad. Yo tendría entonces que mi velocidad final, que es negativa, la coloco aquí, menos la inicial, que es 0, entre la gravedad, que sabemos que va en contrario al eje, por eso es negativo, y el tiempo nos da, fíjense, positivo, 1.82 segundos. Ok, con ese 1.82 segundos yo voy a ver cuánto ella recorre. Si ella va a una velocidad de 0.450 metros por segundo,
eh, que es constante. Entonces, fíjense, X inicial, para el caso de ya de la profesora, este análisis de la profesora, tengo que subir, X inicial es cero. Y hago esto, fíjense, yo marco mi cero aquí y hacia acá lo voy a colocar positivo. ¿Por qué? Porque ya va caminando hacia la izquierda, así que me conviene colocar los ejes de esta forma aquí. Tengo que mi X inicial es igual a cero, mi X final no sé, qué es lo que quiero encontrar. Si queda justamente a 1 metro, entonces le cae en la cabeza. Y la velocidad de ella es constante. Lo que voy a hacer es realmente comparar mi X final con 1 metro. Eso es lo que yo tengo que hacer. Aquí yo tengo que mi ecuación, fíjense, va a quedar como X final es igual a X inicial más velocidad inicial de X por el tiempo. Porque la velocidad es constante, no tengo aceleración. Así que la velocidad de ella es 0.450, el tiempo 1.82. Al multiplicar ambas, yo tengo que lo que va a recorrer es 0.819 metros, o sea que no alcanza el metro. Aquí hay como un esquemático. Fíjense dónde queda. Queda la distancia realmente que falta allí. Vamos a ver si la marcamos de repente un color diferente. La, la distancia a la que realmente queda ella sería esta distancia que yo tengo aquí. ¿Sí? Esto es lo que falta porque llegue. Dice, por ejemplo, aquí 1 menos 0.19 sería 0.181 metros. 181 milésimas de metro, ¿sí? Esto sería un equivalente también, si lo quiero colocar, por ejemplo, en centímetros, apenas de, vamos a ver, 18.1 centímetros, ¿sí? Bien cerca, 18 centímetros. Entonces ponemos aquí, en respuesta sería no, cae 0.181 metros adelante de ella a la altura de su cabeza. Entonces, o podrían colocar 18.1 centímetros adelante de ella a la altura de su cabeza. Y con eso entonces tendríamos la resolución de los dos problemas de taller. Ok, espero que haya sido de su agrado la explicación. Cualquier duda estamos siempre a la orden. Saludos.